Este video no pretende ofender ni atacar a ningún hermano argentino, ni mucho menos a los hinchas culés o fans de Messi, así que por favor, date la oportunidad de verlo hasta el final y déjame explicarte el porqué de cada caso que se pondrá en evidencia a continuación. Recientemente hice un video en el cual, como fanático del Madrid, exponía los robos y las polémicas más grandes del Madrid en la Champions League. Es entonces cuando muchos de ustedes me comentaron que hablara sobre la selección más ladrona de la historia del fútbol. Y entonces me di a la tarea de investigar durante muchas horas sobre cada tema para por fin sacar este video definitivo. No olvides que esto es Fútbol Esencia, así que démosle bola al video. Más allá de las polémicas, dentro de las Copas Américas, eliminatorias mundialistas o competiciones inferiores de la selección argentina, en este video hablaremos exclusivamente de aquellas que marcaron un antes y un después en el mundo del fútbol, en este caso, en instancias mundialistas, ya que recordemos que la selección argentina es la última campeona del mundo, y actualmente, sin duda alguna, es el mejor o segundo mejor equipo de selecciones en el mundo en cuanto a calidad, talento y estilo de juego dominante, lo cual hay que admitirlo. Lo han sabido demostrar en los últimos 5 años y muy posiblemente pueda volver a ser campeona en la siguiente instancia mundialista, aunque eso dependerá de muchos factores. Comenzamos, como no podía ser de otra forma, con la justa mundialista, a la cual muchos intentan darle poca importancia e inclusive ignorar el tema por lo complejo y delicado del asunto, ya que no solo se trató de una situación meramente futbolística, sino algo social y gubernamental. Y es que el 24 de marzo de 1976, luego de diferentes cambios de presidente en Argentina durante toda esa década, llegó un dictador militar llamado Jorge Rafael Videla. Cabe resaltar que la FIFA le había concedido este mundial al país sudamericano en 1966, 12 años antes, y justo cuando este presidente llega, la FIFA intentó replantear e inclusive buscar otras sedes para la reorganización de la justa mundialista. Pero el líder argentino pretendía utilizar el mundial como una clara ayuda para limpiar su nombre y el de su gobierno en el país a nivel internacional. Es así como después de muchas reuniones y presiones por parte del mandatario argentino, la FIFA decidió finalmente permitir al país sudamericano albergar la justa mundialista del año 1978. Para ese entonces, los mundiales se jugaban de una forma muy diferente a la actual, y es que después de una primera fase de grupos existía una segunda ronda, con los 2 mejores clasificados de la fase de grupo, y entre estos 4 de cada grupo salía el mejor, el cual llegaría a la final. Después de haber quedado en el grupo de la muerte junto a Italia, Francia y Hungría, Argentina logra pasar segundo de grupo con 4 puntos. De momento, más allá del fútbol, no hubo ninguna irregularidad, al menos en esta instancia. En la segunda ronda, los Países Bajos se vuelven a meter por segunda vez consecutiva en una final, luego de quedar primeros de grupo con 5 puntos por encima de Italia, Austria y Alemania, la anterior campeona del mundo. En el otro grupo en el cual se encontraba la anfitriona Argentina se vio una situación bastante particular, y es que luego de que en su enfrentamiento directo Argentina y Brasil terminaran en tablas, ambos se encontraban empatados en puntos en ese grupo, por encima de Polonia y Perú, y es aquí donde viene la polémica más grande de toda esta instancia. Y es que, ante tal situación, en aquel formato de mundial cuando 2 equipos estaban empatados en puntos, el partido final debía jugarse simultáneamente, para que no hubiesen ventajas para ninguno de los 2 equipos, puesto que, en este caso, la diferencia de gol sería la más importante para definir quién sería el finalista que enfrentaría a los Países Bajos. Es aquí cuando la cosa se pone turbia, porque sorpresivamente y a diferencia de la otra llave, la organización decide aplazar el partido de Argentina contra Perú y darle la ventaja así a los gauchos por encima de Brasil y Polonia, para ellos poder entonces sacar ventaja de esto. Y es que finalmente Brasil terminó imponiéndose 3 goles por 1,
por lo que Argentina necesitaba marcar más de 4 goles de diferencia para pasar a la siguiente ronda. Como si no fuese lo suficientemente turbio, el presidente argentino se dirigió al vestuario peruano justo antes del arranque de dicho partido, lo cual, en un contexto actual, sería bastante sospechoso e inclusive funable por parte de cualquier aficionado. Por lo que finalmente, y de forma muy sorpresiva, se dio la goleada más grande registrada en dicho mundial, y es que la selección argentina se enfrentó a una inexistente Perú en el campo, y la terminó apaleando por 6 goles a 0, algo bastante sospechoso, ya que recordemos que la selección peruana fue líder de su grupo. Mucho después del partido, como si fuese irónico, se supo que el gobierno peruano, que por aquel entonces estaba en una situación bastante crítica, había recibido una fuerte donación de trigo por parte de la dictadura argentina. Esta revelación aumentó aún más las sospechas de que el resultado del partido había sido manipulado. También un defensa llamado Manso, que jugó aquel partido y no de la mejor manera precisamente, fichaba luego con Vélez Sarsfield. Finalmente, Argentina llegaría a la final y en una dramática prórroga terminaría imponiéndose de forma muy justa contra los Países Bajos. Sin embargo, a pesar de no haber pruebas de alteraciones o amaños en el partido anterior, es entendible que, bajo el contexto social y político de Argentina, nadie se atreviese a meterse en la boca del lobo como para investigar más a fondo lo que sucedió. Pero de alguna u otra forma sabemos que no es normal y es bastante extraño todos los acontecimientos que rodearon a esa clasificación de Argentina a la final del Mundial. Futbolísticamente, el Mundial del 86 ha sido el más justo que ha ganado la selección argentina. Sin embargo, la razón obvia por la que está en este video documental es porque hubo un acontecimiento en específico, un gol que no solo cambió el desenlace de ese partido ni de ese Mundial, sino de la historia del fútbol en general. Porque luego de una buena fase de grupos y de haber ganado muy justamente en octavos de final ante Uruguay, llegaríamos a uno de los partidos más intensos y, diría yo, de los más recordados de la historia del fútbol. Y es que para dicho partido no solo se jugaba un puesto para las semifinales del Mundial, sino que se jugaba el honor de una nación y un sentimiento de querer gritar victoria frente a un país que, de forma despiadada e injusta, 4 años atrás había causado en Argentina uno de los momentos más tristes de su historia reciente, arrebatándoles parte de su territorio de forma bastante ilegal, dejando con depresión a todos aquellos argentinos que perdieron a familiares que lucharon frente a una de las potencias más grandes del mundo y que al final terminaron perdiendo su amado territorio. Es así como una selección argentina y un Diego Armando Maradona bastante preparados llegaban con una responsabilidad de darle por fin una alegría a su país y un pequeño aire de venganza en contra de aquellos maleantes que se atrevieron a causar tanto daño en su nación. Todo lo anterior se vio fuertemente reflejado en el campo, con la pasión, inspiración y necesidad de sacar adelante el partido, siendo que en una jugada bastante recordada se dio uno de los goles que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol. Y es que Diego Armando Maradona, en un centro, al encontrarse cara a cara contra el arquero, quien le ganaba en estatura, decidió utilizar un recurso hasta ahora desconocido en el fútbol y terminar ayudándose con la mano para anotar un gol que daría un respiro a su equipo y un aire de victoria a su nación. Sin embargo, más allá del valor histórico que representa este gol, no solo para su nación, sino para la historia del fútbol y todos los aficionados de este deporte, hay que entender que francamente fue un gol ilegal que en contextos actuales no hubiese movido el resultado de ninguna manera. Y sin embargo, pocos minutos después Maradona terminaría haciendo una de las jugadas más ingeniosas de la historia de los mundiales. Posteriormente, Maradona terminó refiriéndose al primer gol como la mano de Dios, pero yéndonos ya a un lado objetivo y pensándolo de forma racional,
Y la historia y el desenlace no solo de este partido, sino del Mundial, pudo haber terminado de forma muy diferente de no haber contado con esta genialidad de gol. Dado a que este mundial es el más reciente y fue visto por prácticamente todos los que están en este video, es más fácil de analizar y de encontrar cosas turbias en él en general. ¿Y qué otra cosa de nuevo podemos decir de un mundial que desde su misma elección fue corrupto tal y como lo es la FIFA actualmente? Y donde se nos dieron claros indicios desde el principio de quién sería el campeón de dicha justa. Algunos de los indicios más claros que tuvimos para darnos cuenta de esto fue la abusiva cantidad de Copas Américas que hubo desde el año 2015 hasta la actualidad, y de que casualmente revivieron una extinta competición como la finalísima, justo cuando después de tantas finales perdidas, Messi por fin gana una edición que ni siquiera debió haberse jugado cronológicamente hablando. Y si lo que te estoy diciendo te está cabreando mucho, solo imagínate el escenario inverso. Cristiano, a sus 31 años, levanta una Eurocopa siendo el peor campeón de los últimos años de una edición de la Confederación Europea. Y casualmente a la FIFA le da por revivir una finalísima contra una pobre Chile, a la que claramente Cristiano Ronaldo le iba a ganar la final, y con ello hacerse de su segundo título a nivel de selecciones, dejando al otro GOAT sin ningún título a favor. Creo que poniéndote este argumento sobre la mesa, no hay nada que me puedas refutar aquí abajo en los comentarios. ¿O sí? Aunque bueno, un tema que sí que vamos a dejar de lado por ser motivo para un video completo fue la corrupción del mismo mundial en general en cuanto al dinero, a la mano de obra que trabajó en dicha edición mundialista y a la cantidad de injusticias que sucedieron alrededor de dicho país. Volviendo al tema anterior, ¿qué decir de la relación entre el Paris Saint-Germain, el club estado más grande actualmente justo al Manchester City, y del fichaje de Lionel Messi por este equipo justo antes de jugarse este mundial? Qué casualidad que la gente que está detrás de este equipo sea la misma que felizmente vistió a Messi de negro como si se tratase de un rey en la coronación de campeón del mundo, siendo esto una cosa nunca antes vista en la historia del fútbol. Porque, lógicamente, los intereses detrás del fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain y de hacerlo campeón de la Copa del Mundo iban de la mano con el blanqueo de imagen que quería hacer el gobierno de Qatar y la FIFA con y para esta justa mundialista. También, por otro lado, hay un tema que de seguro ya has escuchado más de 2 veces en tu vida, y es que por aquel entonces el videojuego FIFA, cada vez que tenía que hacer una predicción de quién sería el campeón del siguiente mundial, casualmente siempre tiraba a la selección albiceleste como favorito. Siempre. La misma FIFA, publicando animaciones en las cuales Messi, ya ganador de la Copa América y de la finalísima, se marcaba como objetivo la Copa del Mundo. Y aquí te pregunto nuevamente, ¿por qué no hicieron exactamente la misma animación, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo en 2018 o inclusive en el mismísimo 2022? ¿No se trata entonces esto de un robo orquestado y de una estrategia magníficamente planificada? Y bueno, más allá de las conspiraciones que se ven muy lógicas, la verdad es que las declaraciones de los organizadores cataríes diciendo que sería espectacular ver al GOAT levantándose como campeón del mundo en Qatar, o del mismísimo Infantino diciendo que Argentina es su país favorito y que el fútbol le debe un mundial a Messi. Y para concluir, me gustaría felicitar, por supuesto, al fútbol argentino, a la AFA, por la exitosa organización de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA el año pasado, los 2 títulos de Copa América en 3 años y, por supuesto, el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2000. Ya nos da mucho por sospechar, pero ahora entonces dediquémonos a lo meramente deportivo y a saber qué fue lo que sucedió durante todo este mundial. Ya en la fase de grupos, más allá de una sorpresiva caída de la selección argentina, vemos cómo se le concede de forma regalada el primero de tantos penales que se tendrían a favor en esta justa mundialista. Y es que vemos cómo Leandro Paredes aprovecha que un jugador árabe lo toma de la camiseta
para tumbarse y hacerle entender al árbitro que fue un penal. Y como fue directriz directa de la FIFA, el árbitro no dudó ni un solo instante en conceder el primer penal de la selección argentina en este mundial. ¿Qué me dices del segundo penal? Súper dudoso frente a la selección polaca, en la cual los elementos para considerar que Szczęsny estaba haciendo una infracción son bastante efímeros. Y siendo que la selección argentina no había podido romper aún el hielo de la portería polaca, esta ayuda terminó impulsando a una selección argentina que se llevaría los 3 puntos de dicho partido. Siendo gracias a esta ayuda que la selección argentina se terminó llevando el primer puesto del grupo y por ende el duelo directo contra una inexistente Australia en octavos de final, en donde sería el colmo tener que recibir ayuda para ganarle a un equipo tan mediocre como los oceánicos. Después, llegan entonces a los cuartos de final contra una fuerte Países Bajos, que no le dejaría nada fácil el camino al albiceleste, en donde nos encontramos nuevamente un penal de dudosa procedencia. Y te explicaré por qué de forma muy detallada. Vemos como un intento de freno por parte del defensa neerlandés hacia Marcus Acuña, el argentino termina cayendo al borde del área. Pero si recuerdas nuestro último video sobre la polémica entre el Chelsea y el Barcelona en 2009, te darás cuenta de que un penal prácticamente igual no fue concedido al Chelsea cuando Dani Alves tumbó de forma más contundente a Malouda en dicho partido. Y sí, entendemos que no había VAR en ese entonces y todo lo que tú quieras, pero ya eso nos deja mucho que pensar. ¿Cuál sería el argumento en este caso? Casualmente, luego, Cody Gakpo terminaría cayendo en el área después de una falta, y siendo una jugada mucho más clara que la anterior, esta sí que fue ignorada completamente por el árbitro y por el VAR, y la anterior no. La siguiente jugada explosiva se la dejó a la doble vara. ¿Qué hubiese pasado si Sergio Ramos o Pepe hubieran hecho esta típica jugada de carnicería frente a un jugador de otro equipo, y al final hubiese pateado con fuerza y de forma intencionada contra los suplentes de la selección holandesa? ¿Qué hubiese pasado en este caso? Pues para ponerte en contexto, no fue ni siquiera tarjeta amarilla ante una conducta totalmente indisciplinaria y fuera del fair play del fútbol. Mateo Laoz, el árbitro español, fue quien pitó dicho partido, lo cual debería ser inédito e inaceptable, teniendo en cuenta que por cuestiones culturales e históricas, es mucho más fácil que un árbitro español se ponga del lado de la selección argentina o de cualquier otra sudamericana que con cualquier otro rival específicamente enemigo de España en justas mundialistas como por ejemplo lo es Países Bajos. Siendo que después de unos 10 meses de la justa mundialista, admitió que debió haber sacado algunas tarjetas rojas en dicho momento, pero dada la importancia del partido y de lo que tenía que hacer la selección argentina en el Mundial, no fue capaz de hacerlo. Pero al final es lo que te decía, en ese Mundial solo habían habido 2 expulsiones y yo sabía que ese partido, si sacaba una, que en este caso tendría que haber sacado 2 rojas, no eran las últimas. Y es lo que te decía, estoy súper feliz de haber intentado equilibrar eso. Yéndonos por esta misma línea, el mismo Messi tuvo una actitud súper provocadora, no solo en contra de los jugadores holandeses, sino de su entrenador, Luis Van Gaal, y además cometió una mano en la cual no haremos mucho énfasis porque no cambió demasiado la historia del partido, pero sin duda ambos gestos fueron estrictamente sancionables y al final quedaron en nada. Luego de haber pasado a las semifinales de forma bastante injusta por todo lo que te acabo de comentar, se enfrentarían a Croacia. La ayudita, la selección argentina terminaría llegando nuevamente a una final de la Copa del Mundo contra una Francia que llegaba en desventaja por la ausencia de varios jugadores y algunos de ellos en malas condiciones por un virus que estaba afectando al plantel francés en dicho encuentro. Más allá de las pechofriadas que se pegaron jugadores como Kolo Muani, quien es el responsable directo de que la FIFA se haya salido con las suyas, y los paquetes de Kingsley Coman y Tchouaméni en penales, el partido entre Argentina y Francia, a pesar de ser la mejor final de la historia del fútbol, también fue bastante polémica en ciertos puntos del partido.
La primera de estas jugadas fue el penal fabricado a favor de Argentina luego de que Ángel Di María se dejase caer dentro del área por un mínimo roce de Ousmane Dembélé en la espalda. Y bajo el mismo contexto debiste haberle pitado penal a Marcus Thuram cuando estuvo dentro del área y sí que lo tumbaron de forma brusca y contundente, dejando esta vez sí a la interpretación del árbitro como un intento de piscinazo que finalmente no fue concedido a favor de Francia. En la prórroga, vemos cómo los jugadores argentinos suplentes terminan invadiendo la cancha antes de que incluso Messi marcara el tercer gol a favor del albiceleste, algo que en otras competiciones y momentos de la historia ha sido sancionado por parte del colegiado. Es cierto que dentro de este mismo mundial hay partidos en los cuales no hemos analizado y puede que encontremos alguna que otra polémica, pero aquí simplemente nos hemos limitado a exponer las más grotescas y descaradas de todas. Por eso, amigo mío, doy por finalizado este video, no sin antes preguntarte, ¿cuál de los 3 mundiales fue más descarado? ¿Crees que el Mundial de Qatar 2022 fue el más sucio de la historia? ¿Consideras tú que los 3 mundiales fueron justamente ganados y la selección argentina merece fervientemente cada título mundialista? No olvides que te invito a suscribirte ya mismo a este canal si quieres seguir viendo análisis de este estilo. Me despido, no sin antes dejarte más recomendaciones de videos por aquí, para que los veas y por supuesto, si tienes alguna otra duda o sugerencia o tema del que te gustaría escuchar, no olvides dejárnoslo aquí abajo en los comentarios. Gracias.